lo que son las secciones cónicas. Por ahí estuvimos platicando que las secciones cónicas pues son aquellas secciones que se logran realizar al cortar un cono con un plano, ¿ok? Por ahí era lo que veíamos, que al momento de hacer algunos cortes utilizando un plano en una figura, por ejemplo un cono, pues podemos encontrar lo que es una circunferencia, podemos encontrar lo que es una elipse, una parábola y una hipérbola. Nos estuvimos concentrando solamente en trabajar con la circunferencia en la clase pasada. Por ahí estuvimos viendo cómo podemos nosotros encontrar lo que es la ecuación ordinaria o la ecuación general de una circunferencia cuando el centro de la figura está en el origen, y también lo vimos cómo podemos encontrarlo cuando el centro de la circunferencia está fuera del origen. Aquí los elementos importantes de la circunferencia pues son el radio y las coordenadas del centro. No es igual trabajar con una circunferencia que tiene el centro en el origen, porque ahí los valores del origen pues son 0 y 0, 0,0. Y cuando el centro está fuera del origen, pues tenemos que tomar en cuenta los valores, que pueden ser cualquier valor positivo o negativo, que estén ubicados pues en el plano cartesiano, ¿ok? Es importante, bueno, la semana pasada no pudimos, bueno, en este caso yo no pude, ¿verdad?, conectarme para compartir o que ustedes me estuvieran compartiendo las respuestas de la tarea 2.1. Vamos a tratar de que esta semana sí me pueda conectar para el día jueves para que podamos revisar la tarea 2.2. Tengo pendiente revisarles la 2.1, por ahí no las he revisado, pero sí me metí como a ver algunas tareas y por ahí me di cuenta que sí no quedó muy claro, no quedaron muy claros algunos aspectos en cuanto a la diferencia entre la circunferencia con centro en el origen y la circunferencia con centro fuera del origen. Ok, entonces por ahí les voy a hacer algunos comentarios para que puedan revisar ahí la retroalimentación que les dé en cuanto a la tarea 2.1. Ok, en cuanto a la tarea 2.2, esa sí vamos a tratar de revisarla en la próxima sesión. Ok, se me hace que sí me voy a tener que venir directamente para acá a la escuela también, para que no haya ahí complicaciones en la conexión. Ok, bueno, pues el día de hoy vamos a continuar trabajando con las secciones cónicas. Bueno, por ahí preguntan que si la tarea 2.1 se puede subir todavía. Pues en este caso ya no se puede subir. La tarea, recuerden, las tareas vencen los días domingos. Los domingos es cuando vencen las tareas. El primer periodo hicimos la excepción porque hubo alumnos o compañeros que se estuvieron como agregando en diferentes momentos del primer parcial. Por eso es que dimos o les di un poquito más de oportunidad. En este caso para el segundo y tercer parcial, pues no, solamente es la semana que se les otorga para que puedan subir su tarea. Otro detalle también que quería platicar con ustedes es en cuestión de los exámenes. Yo generalmente lo que hago es darles oportunidad de que todos presenten, aparezcan o no aparezcan en la lista de alumnos con derecho, para darles oportunidad de que puedan realizar sus pagos y que yo pueda pues subir su calificación. Bueno, pues les comento que ya no va a ser posible así. Si para el día que ustedes presenten la materia de geometría analítica, alguno de ustedes, ¿verdad?, no aparece en la lista de alumnos con derecho, voy a tener que bloquearle el examen. ¿Ok? Esto es por indicaciones de dirección, ya que me comentan que hay alumnos de varios grupos, ¿verdad?, que pues están dejando como que sus pagos hasta el final, porque dicen que hay maestros que no les están exigiendo lo que es la autorización. Entonces pues sí me voy a ver obligado a pedirles sus autorizaciones, que las manden en tiempo y forma, y si para el día del examen ustedes no me envían su autorización o el documento oficial que se les da en dirección, pues entonces yo no les puedo aplicar el examen. Y los exámenes no se aplican fuera del horario que se está programando, ¿ok? Entonces, para que lo consideren, y desde ahorita que estamos en la semana 7, todavía faltan 2, 3 semanitas más para presentar el segundo parcial, que ustedes se vayan programando con sus pagos de las mensualidades, ¿ok?
Y creo que nada más les quería comentar eso acerca de los exámenes. Y bueno, pues cuestión de las tareas también. No se va a dar más tiempo para que ustedes puedan subir sus tareas, solamente la semana que se les ha otorgado hasta este día, así como lo habíamos estado trabajando. ¿Ok? Muy bien. Pues entonces nos vamos a enfocar en la siguiente cónica. Vamos a trabajar con la parábola cuando tiene su vértice en el origen y vamos a trabajar más adelantito también, o si no alcanzamos a ver todo, lo vamos a continuar la siguiente sesión, cuando la parábola tiene su vértice fuera del origen. Vamos a ver ahorita hasta dónde alcanzamos a llegar. Si nos llega a faltar algo, el jueves terminamos de ver lo que nos falte, el contenido que falte, y trabajamos con la tarea, ¿ok? Para que ustedes vayan adelantándole en estos días. Bueno, pues la parábola es nuestra segunda sección cónica. La parábola se define como el lugar geométrico de todos los puntos en el plano cuya distancia a un punto fijo al que vamos a llamar foco es igual a la distancia que hay del vértice a una recta fija que se conoce como directriz. Esta imagen representa lo que es una parábola. Una parábola es una curva que puede abrir hacia arriba, es la curva celestita, puede abrirse hacia abajo, puede abrirse hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ok? Esa es la parábola, es una curva que tiene una apertura hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha. Y lo que nos dice aquí la definición es lo siguiente. La parábola tiene un punto que se conoce como vértice. Este vértice es de donde sale la curva, es de donde nace la curva. Entonces voy a poner aquí este punto, que es el vértice, ¿ok? La distancia que existe entre el vértice, que es un punto, con respecto a otro punto al que le vamos a llamar foco, esta distancia de aquí, debe medir lo mismo que la distancia que hay. Me les pongo bien ahí la llave, porque no parece. Tiene que medir lo mismo. Esto que mide aquí, caray, no puedo. Se me va la plumita. No sé por qué no me deja escribir bien. Ahí está. Esta distancia que hay entre el vértice y el foco de la parábola debe ser la misma distancia que hay entre el vértice y la directriz. La directriz es esta recta que aparece en la parte, digamos, en la parte de atrás de la curva. ¿Ok? Esos son algunos elementos importantes. Ahorita vamos a describir un poquito mejor todos los elementos. Para nosotros poder trazar la parábola, tenemos que tener, o vamos a ver que hay 4 elementos importantes. Bueno, antes de pasar a los elementos, lo que les decía, una parábola puede abrirse hacia la derecha, puede abrirse hacia la izquierda, puede abrirse hacia arriba o puede abrirse hacia abajo, ¿ok? El puntito que les marco yo aquí representaría el vértice, ¿ok? Este punto es el vértice y el vértice. ¿Quién me va a decir hacia dónde se tiene que abrir la curva? El que me va a decir hacia dónde se van a abrir estas curvas que vamos a graficar es el foco, ¿ok? Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de él. Si las curvas abren a la derecha o a la izquierda, vamos a decir que la parábola es horizontal. Si las curvas abren hacia arriba o hacia abajo, vamos a decir que las parábolas son verticales, ¿ok? Otra forma de relacionar lo horizontal y lo vertical, pues pudiera ser relacionarla con los ejes del plano cartesiano. ¿Ok? Acuérdense que el eje X es lo horizontal y el eje Y es lo vertical. Ahora sí, sin importar si es horizontal o vertical, todos los elementos que debemos de encontrar siempre son los siguientes. Por ahí tenemos el vértice. Ahorita estamos trabajando cuando la parábola tiene su vértice en el origen, o sea, en las coordenadas 0,0. ¿Ok? Ese es el origen. Ahora, el foco de una parábola horizontal tiene la forma P,0. Ese valor de P se conoce como el parámetro de la parábola. Aquí les voy a poner en esta diapositiva. La letra P representa el parámetro de la parábola. Parábola. Ahí me equivoqué en el acento. Sí la vi medio rara la palabra. Es parábola. Ese acento en la segunda A. Parábola. Ese parámetro de la parábola es la distancia que yo les decía ahorita, la distancia que existe entre el vértice y el foco y la distancia que existe entre el vértice y la directriz.
A ese valor, a esa distancia, se le conoce como el parámetro de la parábola, ¿ok? Entonces, cuando veamos aquí en las formulitas la letra P, nos estamos refiriendo a esa distancia que hay de diferencia, que hay entre los puntos y el punto y la recta, ¿ok? Entonces aquí la forma del foco debe ser P, 0, porque es horizontal, o sea, el parámetro de la parábola debe de ir en el eje de las X. Si la parábola es vertical, el foco debe de tener las coordenadas de la forma 0, P, donde la P, si se fijan, está del lado de las Y. Acuérdense, lo horizontal tiene que ver con el eje X y lo vertical tiene que ver con el eje Y. Por eso la posición del parámetro de la parábola va a cambiar dependiendo de la forma que tenga nuestra curva, ¿ok? Entonces ya sabemos, hay un vértice que está en el origen, por lo pronto, y hay un foco que está en un punto de intersección en el plano cartesiano, ya sea en un punto de intersección en X o un punto de intersección en Y, ¿ok? Tenemos después una recta que se conoce como lado recto. Este lado recto lo vamos a calcular usando esta formulita. Aquí dice que el lado recto es igual al valor absoluto de 4 veces P, o de 4 por el parámetro de la parábola. Acuérdense, parámetro de la parábola es la distancia que hay del vértice al foco. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto de valor absoluto? Estas dos rayitas que aparecen aquí, bien fácil. Si ustedes llegaran a calcular un lado recto negativo, el valor absoluto lo que hace es convertir ese negativo en positivo. Quiere decir que el lado recto siempre va a ser positivo, ¿ok? El lado recto en este caso, por ser una medida, por ser pues sí, una medida que hay en la apertura de la parábola, siempre lo vamos a tomar positivo, ¿ok? Luego, el siguiente elemento es la directriz. La directriz también es una recta, y esta recta es la que va a aparecer siempre a espaldas de la curva. Para poder calcular por dónde debe pasar la directriz en una parábola horizontal, vamos a usar esta formulita. X es igual a menos P, donde el parámetro de la parábola va a ser el mismo que ya sabemos, pero le vamos a cambiar el signo, ¿ok? Por ejemplo, si aquí en el foco tuviéramos la coordenada 3,0, el valor de P vale 3, por lo tanto aquí la directriz debería valer menos 3, o sea, el mismo número, pero con signo contrario, ¿ok? Mientras que en la vertical, la directriz se calcularía con esta formulita. Y es igual también a menos P. O sea, es el mismo valor del parámetro de la parábola, pero con signo contrario. ¿Ok? Si aquí la P, a lo mejor el foco tuviera las coordenadas 0, menos 5, acá en la directriz debería tomar el valor de Y es igual a 5 positivo, porque es el mismo que hay en el foco, pero con signo contrario. Y ahorita les voy a enseñar cómo graficar eso. ¿Ok? Estos 4 elementos, los primeros que acabamos de mencionar, son los que me van a ayudar a mí a hacer la gráfica. ¿Ok? Con esos 4 elementos yo puedo graficar. Van a ser 2 puntos y 2 rectas los que vamos a graficar, y con eso vamos a poder sacar la curva. Ahorita les voy a decir cómo se grafica. Una vez que ya tenemos esos 4 elementos, vamos a calcular lo que es la ecuación ordinaria y la ecuación general. ¿Ok? En estas ecuaciones, las ecuaciones son bien fáciles de calcular porque solamente vamos a sustituir el valor del parámetro de la parábola. Recuerden, la P, que es el parámetro de la parábola, ese es un dato muy importante. ¿Ok? Este es el dato más importante, porque con este dato vamos a poder sacar todos los demás elementos de la parábola con la que estemos trabajando. ¿Ok? En este caso, la ecuación ordinaria, tanto la ecuación ordinaria como la general de cada parábola, siempre va a empezar con la letra contraria a la orientación de la parábola. Por ejemplo, si yo tengo una parábola horizontal que tiene que ver con el eje de las X, observen que su ecuación va a empezar con la letra contraria, o sea, con la letra Y. ¿Ok? Aquí la ecuación ordinaria queda Y cuadrada es igual a 4 por PX. ¿Ok? Ahora, para convertir la ecuación ordinaria a general,
lo único que hacemos es pasar ese 4px al otro lado de la igualdad, al lado izquierdo, para que la ecuación quede igualada a 0 y con eso ya la transformamos en una ecuación de la forma general. ¿Ok? Aquí lo único que vamos a sustituir pues es el valor de la p. Tanto la x como la y así se van a quedar. ¿Ok? Y observen en la ecuación, en la parábola vertical. Cuando tenemos una parábola vertical, la ecuación, observen que empieza con el eje contrario, con la letra contraria, empieza con x. X cuadrada es igual a 4 por p por y. Y si la transforma a general, lo único que hacemos es pasar ese término que está, que está en el lado derecho, pasarlo al lado izquierdo, con su operación contraria. Si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Para que la ecuación general quede pues igualada a 0. Y listo, eso es todo lo que hay que hacer para poder encontrar nuestra ecuación ordinaria y después convertirla a la forma general. ¿Ok? Yo siempre digo que la parte de la teoría, como que a veces no es a veces nos pudiera confundir un poquito más en lugar de ayudarnos, pero vamos con los ejemplos a tratar de entender todo esto que yo les acabo de explicar. Ya haciendo ejemplos a veces es un poquito más fácil entender o saber a qué nos estábamos refiriendo con la explicación, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con algunos ejemplos y vamos a hacer algunos ejercicios cuando nos dan el vértice y el foco de una parábola como datos, ¿ok? A ver, nada más permítanme. Ok. Vamos a trabajar cuando nos dan lo que es el vértice y el foco de una parábola, ¿ok? Recuerden que estamos trabajando con parábolas que tienen su vértice en el origen, entonces ahorita los ejercicios que vayamos haciendo, las coordenadas del vértice están en 0,0, ¿ok? El foco, en este caso el foco va a ser el chismoso, el foco ese que nos va a dar mucha información que nosotros vamos a tener que utilizar para sacar la información que nos está haciendo falta, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. Dice aquí, calcula las ecuaciones ordinaria y general de la parábola que tiene su vértice en el origen, o sea 0,0, y su foco en las coordenadas 8,0. ¿Ok? Aquí la redacción nos está pidiendo solamente la ecuación ordinaria y general. Sin embargo, vamos a necesitar calcular todos los elementos que nos hagan falta de la parábola para poder graficar esta figura, ¿ok? En el plano cartesiano. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien cómo le vamos a hacer para que ustedes vayan viendo el paso a paso. Primero, el vértice, pues ya sabemos que es el origen, 0,0, incluso lo podemos graficar de una vez. Este está donde se cruzan los dos ejes en el plano cartesiano. ¿Ok? Podemos graficar el foco también, que está en las coordenadas 8,0. Aquí yo estoy usando una escala. Para mí cada cuadrito vale 2 unidades, por eso aquí yo cuento 2, 4, 6, 8 en X y 0 en Y. O sea, no me muevo ni para arriba ni para abajo en el eje de las Y. Me quedo sobre el eje de las X. ¿Ok? Si se fijan, si yo uniera este punto vértice con este foco, estaríamos generando un segmento de recta que es horizontal. ¿Ok? O visto de otra manera, el valor que aparece en el foco, que es 8,0, el 0 no nos va a interesar. A nosotros nos va a interesar todo número diferente de 0. En este caso nos interesa el 8. Fíjense cómo el 8 está del lado de las X, X, Y. Recuerden, todos los puntos tienen la forma X, Y. Entonces aquí el 8 está en el eje de las X. Eso nos dice, o el foco ya nos está informando, que nuestra parábola es una parábola horizontal. ¿Ok? Y si lo grafico, me doy cuenta que sí es horizontal al momento de unir estos dos puntos. ¿Ok? Eso es lo primero que me va a decir el foco. El segundo dato que nos da es el valor del parámetro de la parábola. Recuerden que el foco, me voy a regresar aquí un tantito a la tablita. Recuerden que el foco de una parábola horizontal tiene la forma P,0, que es por ejemplo, este punto que tenemos aquí es 8,0, ¿verdad?
Entonces, este foco tiene la forma P, 0, donde la P o el parámetro de la parábola, pues es el valor que es distinto a 0. En este caso, el parámetro de la parábola vale 8. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, el foco me dijo que mi parábola es horizontal y el mismo foco me está diciendo que el parámetro de la parábola vale 8. Esos dos datos a mí me van a ayudar bastante a saber qué es lo que tengo que hacer a continuación. ¿Ok? Voy a calcular, en este caso, siguiendo los elementos de la tablita que vimos anteriormente. Me voy a regresar otra vez y si le pueden sacar un screenshot o si le pueden tomar foto a esta tablita, por favor, porque la vamos a estar utilizando para yo ya no estarme regresando. Ustedes pueden irlo consultando para que vean de dónde estoy sacando yo la información, ¿ok? Que no me estoy sacando la información de la manga. Ahí está la información, entonces, ay, perdón. Tómenle foto, tomen el screenshot. ¿Listos? Y ahora sí, para ya no estarme regresando. Y llevamos, hasta ahí lo íbamos resolviendo. Entonces ya sabemos por el foco que nuestra parábola es horizontal y que el parámetro de la parábola o el valor de P es 8. ¿Ok? Vamos a calcular el siguiente elemento según la tablita que estábamos viendo hace un momento, a la que le tomaron foto. El siguiente elemento sería el lado recto. El lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P. ¿Ok? Aquí vamos a sustituir el valor de P, entonces voy a poner valor absoluto de 4 por 8, que es el valor de la P, que lo sacamos del foco. Al momento de multiplicar 4 por 8, eso me da igual a 32. Recuerden que el valor absoluto, las dos rayitas que aparecen al inicio y al fin, convierte todo número a un positivo. El 32 como ya es positivo, pues así lo deja, lo va a sacar igual así positivo. Entonces aquí el lado recto acabamos de encontrar que mide 32 unidades. ¿Ok? Recuerden, ese dato siempre es positivo. Para poder graficar el lado recto en el plano cartesiano, lo vamos a dividir en dos partes iguales. La mitad de 32 serían 16. Entonces yo voy a poner aquí 16 y 16. ¿Ok? Ahorita les voy a decir por qué. Seguimos. El siguiente elemento, según la tabla que vimos hace un momento, es la directriz. Para una parábola horizontal, la directriz tiene la formulita x es igual a menos p. ¿Ok? Ya sabemos que la p vale 8. Entonces sustituimos. X es igual a menos 8. Yo les decía que la directriz siempre va a tomar el valor que está en el foco, pero con signo contrario. ¿Ok? Entonces fíjense cómo ese 8 negativo lo sacamos del 8 del foco, pero acá era positivo. ¿Ok? Entonces siempre van relacionados esos dos datos cuando trabajamos con una parábola que tiene su vértice en el origen. Ya tenemos los 4 elementos. ¿Ok? Ahorita les voy a decir cómo voy a graficar esos 4 elementos. Hasta el momento llevamos graficados lo que es el vértice y el foco. ¿Ok? Ahorita les digo cómo se grafica el lado recto y cómo se grafica la directriz. Lo que me interesa ahorita es que pasemos a los siguientes elementos de la parábola, que son la ecuación ordinaria y la ecuación general. Como estoy trabajando con una parábola horizontal, recuerden que esas ecuaciones, ordinaria y general, siempre van a empezar con la letra contraria. Si lo horizontal tiene que ver con el eje de las X, mis ecuaciones tienen que empezar con la letra Y, empezando por la ecuación ordinaria. La ecuación ordinaria es y cuadrada es igual a 4 por p por x. ¿Ok? Según la tablita a la que le sacaron foto o captura, ustedes lo pueden ir checando. Si me equivoco en alguna formulita, me tienen que decir para poder corregir a tiempo, ¿eh? Así que vayan comparando la información. ¿Ok? Entonces, aquí en esta ecuación ordinaria, solamente voy a sustituir el valor de la p, que ya sabemos que la p vale 8. Entonces la ecuación quedaría así. Y cuadrada es igual a 4 por 8 por x. Solo se sustituye la p.
Ni la X ni la Y se sustituyen, ¿ok? Multiplicamos 4 por 8 y eso nos da igual a 32. Por lo tanto, la ecuación ordinaria nos quedaría y cuadrada es igual a 32x. Esa es nuestra ecuación ordinaria. ¿Ok? Si nosotros graficáramos esta ecuación en GeoGebra, por ejemplo, y le ponemos y cuadrada es igual a 32x, nos va a salir automáticamente la parábola, la curva que nosotros vamos a graficar en un momento más. ¿Ok? Listo, ya tenemos nuestra ecuación ordinaria. Ahora la vamos a transformar a la ecuación de la forma general. Para poder transformarla a la forma general, lo único que hacemos es, el término que está del lado derecho de la igualdad, lo vamos a pasar al lado izquierdo. O sea, ese 32x que está ahí, lo voy a pasar como menos 32x. La ecuación general nos quedaría así. Y cuadrada menos 32x es igual a 0, porque del lado derecho ya no nos quedó nada. Y listo, ahí terminamos y ya tenemos nuestra ecuación de la forma general. Si se fijan, es muy sencillo trabajar con este tipo de ejercicios. Lo que necesitamos entender o de donde necesitamos apoyarnos es en saber cómo son las fórmulas o cómo son los elementos cuando la ecuación, o más bien cuando la parábola es horizontal o cuando la parábola es vertical. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que estar checando siempre con la tablita para saber que sí estamos utilizando bien los datos. ¿Ok? Más adelante, cuando veamos la elipse y cuando veamos la hipérbola, les voy a pedir exactamente lo mismo. Que tengan a la mano la tabla de elementos para que ustedes relacionen la información del problema con cómo debo de trabajar cada uno de los elementos. ¿Ok? Si ustedes no revisan esa tablita, si ustedes ignoran toda esa información, pues todo lo que vayan a hacer va a estar equivocado. ¿Ok? Porque no vamos a saber cómo se relacionan los elementos dependiendo de la orientación de nuestra curva. ¿Ok? Ahora, ¿cómo graficamos la parábola? Ya tenemos graficado el vértice que está en el origen, ya tenemos graficado el foco que está en 8,0. Lo que sigue es graficar el lado recto. Yo les dije que el lado recto mide 32 unidades. Bueno, a partir del foco, como nuestra parábola es horizontal, a partir del foco yo voy a contar 16 unidades hacia arriba del foco y 16 unidades hacia abajo del foco. O sea, a partir del foco contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Hasta aquí marcamos aquí una línea punteadita que diga que esta línea mide 16 unidades. Lo mismo hacemos hacia abajo del foco. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Hasta aquí trazamos la otra parte del lado recto. Ahora sí, toda esa línea morada que está punteada mide 32 unidades, que es la medida de nuestro lado recto, la que acabamos de calcular hace un momento. ¿Ok? El lado recto nos sirve para saber hasta dónde debo abrir la curva. ¿Ok? La curva siempre la vamos a trazar a partir del vértice en dirección hacia el foco, pasando por los límites del lado recto. Esa sería la parábola que estamos nosotros representando con estas ecuaciones ordinaria y general. ¿Ok? La curva sale del vértice, se abre en dirección al foco, pasando por los límites del lado recto. Esa es la parábola. Y por último, graficamos la directriz. En este caso nos dice que la directriz es X, donde vale menos 8. Yo voy a buscar dónde está el menos 8 en el eje de las X. Recuerden que los negativos están del origen hacia la izquierda. Entonces aquí yo voy a contar 2, 4, 6, 8. Y donde la X vale menos 8, por ahí pasa la línea que representa a la directriz. Esta es la directriz, donde la X vale menos 8. Recuerden que lo contamos del origen. 2, 4, 6, 8 y por aquí pasa la directriz. Observen bien la gráfica y fíjense cómo el lado recto y la directriz siempre van paralelas y van en el eje contrario o tienen una orientación contraria a la línea que se formaría si juntamos el vértice y el foco. ¿Ok? Ahora, yo les dije que el parámetro de la parábola es la distancia que hay del vértice al foco.
Si yo aquí contamos los elementos, bueno, más bien los cuadritos, aquí serían 2, 4, 6, 8 cuadritos entre el vértice, o bueno, 8 unidades más bien, entre el vértice y el foco. Esta parte de aquí es P igual a 8. ¿Ok? Si contamos del vértice a la directriz, también van a ser 8. 2, 4, 6, 8 unidades. ¿Se fijan? Esas dos distancias siempre tienen que coincidir. Aquí son 8 espacios o 8 elementos, o no sé cómo lo pueden llamar ustedes. Pues sí, espacios, ¿verdad? Porque estamos usando lo que son rectas numéricas. Entonces son 8 unidades hacia la derecha, 8 unidades hacia la izquierda, a partir del vértice. Entonces se cumple lo que es el parámetro de la parábola. ¿Ok? Observen bien este ejercicio, por favor, y díganme si hay alguna duda de algo que hicimos con este primer ejemplo. Uriel, adelante. Buenas tardes, Lee. Adelante. La línea punteada en color rojo, ¿qué dijo que era? Es la directriz. Ok, gracias. ¿Ok? Por eso se los estoy poniendo también acá con color. Lo morado es el lado recto, que es este morado de aquí. Lo rojo es la directriz, que es este mismo rojo de aquí. Fíjense, el vértice, que es el celestito, es el que está ubicado aquí, y el foco, que es el color verde, es el que está ubicado aquí. ¿Ok? La curva amarilla, pues es a lo que nosotros le llamamos parábola. Necesitamos los 4 elementos, pues para poder graficar bien la parábola. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o comentario? Lick ¿Sí? comentó que la X, viene siendo la directriz, es siempre, bueno, es la inversa de la P, ¿no? O sea, -8. Siempre va a estar fuera, o sea, de la parábola. De la curva, siempre va a estar como atrás de la curva, ajá. Y siempre es hacia el sentido contrario. En este caso, del vértice al foco eran 8 a la derecha, pues del vértice a la directriz van a ser -8, o sea, 8 hacia atrás de la parábola. Ok, sí, siempre hacia el lado contrario, ¿verdad? Exactamente, muy bien. Ok, Así gracias. es. Ustedes se van a dar cuenta, ahorita a lo mejor este es el primer ejercicio que hacemos y a lo mejor como que se ve medio raro, medio complicado, pero conforme vamos avanzando y practicando, se van a dar cuenta que pues está sencillo. Ok, vamos a hacer un segundo ejemplo. Dice aquí igual, calcula las ecuaciones ordinaria y general de la parábola que tiene su vértice en el origen, 0,0, y que su foco tiene las coordenadas -4,0. ¿Ok? Vamos a enfocarnos en el foco. Bueno, ahora sí vamos a enfocarnos en el foco. Vamos a poner más atención en el foco. El foco tiene la forma -4,0. El valor que es distinto a 0, perdón, el valor que es distinto a 0 está del lado de las X. Por lo tanto, eso nos dice que la parábola va a ser horizontal. Además, como ese valor que es distinto a 0 es el que nos interesa, aquí ya el foco nos está diciendo que el parámetro de la parábola vale -4. Ya nos da dos datos muy importantes. Incluso podemos graficar esta información que ya tenemos. Vértice 0,0, foco -4,0, -4 en X, 0 en Y. ¿Se fijan cómo sí se forma una línea horizontal al unir estos dos puntos? Por lo tanto, pues sí coincide que es horizontal y son 4 cuadritos hacia la izquierda, por eso sale -4, ¿ok? Bueno, con esa información vamos a poder calcular los demás elementos. El siguiente elemento es el lado recto. El lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P. La P vale -4. Si sustituyo me queda 4 por -4, que es el valor de P. 4 por -4 me da -16. Pero el valor absoluto, recuerden que convierte todo resultado siempre a positivo. Por lo tanto, el lado recto mide 16 unidades, ¿sí? Tomando el valor positivo. Mitad y mitad. ¿Cuál es la mitad de 16? 8. Exacto. Entonces nos quedaría 8 y 8. ¿Ok? Ahorita volvemos al lado recto.
Siguiente elemento es la directriz. Como estoy trabajando con una parábola horizontal, pues la directriz tiene la forma x es igual a menos p. Como ya sé que la p vale menos 4, entonces queda x es igual a menos por menos 4. Eso nos da igual a que x vale 4 positivo. ¿Ok? Porque en menos por menos me da más. Y observen, la directriz siempre va a tener el mismo valor del foco, pero con signo contrario. Acá vale menos 4, entonces para la directriz vale 4 positivo. Siempre tienen esa relación. ¿Ok? Calculamos la ecuación ordinaria de una parábola horizontal. La ecuación ordinaria es y cuadrada, siempre empezando con la letra contraria, es igual a 4p por x. Sustituimos la p, que es menos 4. Nos quedaría y cuadrada es igual a 4 por menos 4 por x. 4 por menos 4 me da igual a menos 16, x. ¿Ok? Esta de aquí es nuestra ecuación de la forma ordinaria. Si la transformamos a la ecuación... es que había usado verde ahorita. Vamos a usar celeste. No, este no. Pues sí, vamos a usar verde. Este menos 16x lo voy a pasar al otro lado sumando para que yo pueda crear la ecuación general. Y cuadrada más 16x es igual a 0. Con esto, con ese movimiento, ya encontramos la ecuación de la forma general. Y listo, ya terminamos con los elementos que nos faltaban y con las ecuaciones ordinaria y general. ¿Ok? Graficamos. El lado recto dijimos que vale 8 y 8. Entonces, a partir del foco contamos 8 unidades hacia arriba y 8 unidades hacia abajo. Toda esa línea morada vale 16 unidades, que es la medida exacta de nuestro lado recto. ¿Ok? Trazamos la curva que salga desde el vértice en dirección hacia el foco. En este caso, la curva se va a abrir hacia la izquierda, pero debe de pasar por los límites del lado recto. ¿Ok? Ahí está nuestra parábola. Y por último, vamos a trazar la directriz donde la x vale 4 positivo. Del origen hacia la derecha están los positivos en el eje de las x. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. Aquí va el 4 positivo. Bueno, por ahí trazamos la directriz donde la x vale 4 positivo. Y si se fijan, la distancia que hay de el vértice al foco es la misma distancia que hay del vértice a la directriz, que es el parámetro de la parábola. ¿Ok? Y ahí termina nuestro ejercicio. ¿Dudas con este segundo ejemplo? ¿Algún comentario? Dice por ahí Asael y Luis que vamos bien. Muy bien, gracias. Ok, vamos a hacer, ya hicimos dos ejemplos. Uno cuando tenemos una parábola horizontal que abre hacia la derecha. Fíjense cómo abre hacia la derecha y observen que el foco es positivo, 8,0. Y acabamos de ver una parábola que abre hacia la izquierda y observen que el foco aquí es negativo. Y observen también cómo los valores estaban del lado de las x. Entonces yo quiero que vayan relacionando eso. Si es positivo, la parábola abre a la derecha. Si es negativo, la parábola abre a la izquierda. ¿Ok? Cuando los valores están del lado de las x. Ahora, ¿qué pasaría si ahora ponemos el valor del lado de las y? Por ejemplo, aquí el foco tiene las coordenadas 0,6. Bueno, pues bien fácil. Como ahora el 6 está del lado de las y, eso quiere decir que nuestra parábola va a ser vertical. Además nos dice que el valor de P o el parámetro de la parábola vale 6. ¿Ok? Yo puedo graficar, el vértice está en el origen, el foco está en 0,6. Aquí cada cuadrito para mí vale 2 unidades. Serían 2, 4, 6 en las y. ¿Se fijan? Si yo uniera estos dos puntos, me generan una recta, un segmento recta vertical. De ahí ya podemos como decir, ¿verdad? Que sí es vertical. ¿Ok? Bueno,
Para calcular el lado recto se usa la misma fórmula. Lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P. Sustituimos la P y lo ponemos un 6, entonces es 4 por 6. Y si multiplico eso me da 24 positivo y pues el valor absoluto lo deja salir así positivo. Mitad y mitad pues serían 12 y 12. ¿Ok? Eso es igual, esta formulita es la misma tanto para las verticales como para las horizontales. La que va a cambiar es la fórmula de la directriz. Aquí como estoy trabajando con una parábola vertical, la directriz ahora sería y es igual a menos p. Ya no es x. Aquí empieza con x cuando es horizontal, ¿ok? Entonces si sustituyo la p que vale 6, sería y es igual a menos 6. Esa va a ser nuestra directriz. ¿Vamos bien hasta ahí? Si se fijan es lo mismo, solamente va cambiando algunas formulitas dependiendo de la orientación de nuestra parábola. ¿Quién me puede decir cuál es la ecuación ordinaria de una parábola vertical? Ahí ustedes tienen la tablita. X cuadrada igual a 4P PY. Excelente, muy bien. Recuerden que la ecuación ordinaria y vertical, perdón, ordinaria y general de una parábola vertical siempre debe de empezar con la letra contraria o el eje contrario, en este caso con la letra X. Se sustituye solamente el valor de la P, entonces nos quedaría X cuadrada es igual a 4 por 6 por Y. 4 por 6 pues me da igual a 24. Entonces fíjense cómo en la ecuación ordinaria nos queda como x cuadrada igual a 24y. Para transformarla a la general, lo único que hacemos es pasar este 24y al otro lado restando, porque aquí están sumando, y nos quedaría x cuadrada menos 24y, eso es igual a 0, y listo. Esta sería nuestra ecuación de la forma general. Y ahí terminaría nuestro ejercicio en cuestión matemática. Como ahora estoy trabajando con una parábola vertical, fíjense que el lado recto se tiene que trazar hacia los lados, hacia la derecha y hacia la izquierda. Aquí, por ejemplo, el lado recto serían 12 a la izquierda, 2, 4, 6, 8, 10, 12, y 12 a la derecha, 2, 4, 6, 8, 10, 12. La curva ahora va a salir del vértice, pero va a apuntar hacia arriba, hacia donde está el foco, pasando por los límites del lado recto. Y por último, vamos a buscar dónde la y vale menos 6 para trazar la directriz. Los negativos en la y van abajo de la directriz, perdón, abajo del origen, que serían 2, 4, 6, 8, perdón, 2, 4, 6, hasta aquí. Y ahí trazamos, donde la y vale menos 6, ahí trazamos paralela la directriz, que siempre sea paralela al lado recto. ¿Ok? Esas dos rectas nunca se deben de cruzar. Y listo, terminamos con el problemita. ¿Ok? ¿Vamos bien? Humberto y Uriel dicen que vamos bien y listo. Hacemos un ejemplo más que también sea una vertical. Pero fíjense que ahora el valor de P es negativo. Entonces, todo eso también nos cambia. Esta es una vertical porque el valor está del lado de las Y. Y además sabemos que el valor del parámetro de la parábola vale menos 10. Si una parábola es vertical y tiene su valor de P positivo, y entonces decimos que abre hacia arriba. Entonces en una vertical con la P que tiene un valor negativo, pues la parábola tiene que abrir hacia abajo. Ahorita lo vamos a comprobar. Vamos a calcular la medida del lado recto. El lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P.
Ya sabemos que la P vale menos 10. 4 por menos 10 me da menos 40. Ahí ya me voy directo, ya puedo multiplicar así en la mente. Y el valor absoluto de menos 40, pues es 40 positivo. Aquí nada más sacamos mitad y mitad, que serían 20 y 20. ¿Ok? Calculamos la posición o el lugar en donde debo de trazar la directriz. Aquí nos quedaría la directriz como y es igual a menos p. Como la p vale menos 10, sustituimos y nos queda y es igual a menos por menos 10. O sea, nos da un valor de 10 positivo. Si se fijan, la directriz es el mismo valor que hay en el foco, pero con signo contrario. Acá es negativo y aquí vemos que se hizo positivo. ¿Ok? Calculamos la ecuación ordinaria. Como es una parábola vertical, pues empezamos con la letra contraria en la ecuación ordinaria. X cuadrada es igual a 4 por P por Y. Si sustituimos nos queda X cuadrada es igual a 4 por menos 10, que es el valor de la P, por Y. 4 por menos 10 pues nos da menos 40. Y serían ahí menos 40Y. Esta es nuestra ecuación ordinaria. ¿Cómo quedaría la ecuación general con lo que ustedes ya saben hacer? X cuadrada más 40y es igual a 0. Exacto, muy bien. X cuadrada más 40y es igual a 0 porque lo único que hacemos es pasar el menos 40y al otro lado sumando. Esta sería la ecuación general. ¿Ok? Trazamos la información, vértice está en el origen, foco en 0, menos 10. Aquí para nosotros cada cuadrito vale 2 unidades. Por eso serían 2, 4, 6, 8, 10. Trazamos el lado recto que vale 20 unidades, 20 hacia la izquierda, 20 hacia la derecha. Y trazamos la curva que sale desde el vértice en sentido al foco, pasando por los límites del lado recto. Y por último la directriz donde la Y vale 10 positivo. 2, 4, 6, 8, 10. Y por ahí trazamos la directriz que siempre debe ir paralela a el lado recto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario, alguna sugerencia, alguna queja, algún trauma que tengan? ¿Todo bien, Lick? Muy bien, gracias Humberto. ¿Alguien más? Ok, eso es cuando tenemos el vértice en el origen, ¿ok? Y cuando nos dan como dato, pues tanto el vértice como el foco. ¿Qué pasa si nos dan como dato la ecuación general? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Acuérdense, la ecuación general es la que está igualada a 0, la que aquí estábamos sacando hasta el final. Bueno, ¿qué pasa si a mí me dan como dato pues la ecuación general? Bien fácil. Por ejemplo, aquí dice, la ecuación general de una parábola es y cuadrada menos 16x igual a 0. Y nos pide que calculemos todos los elementos de la cónica y que además grafiquemos. ¿Ok? Siempre que les den una ecuación general, ustedes van a hacer lo siguiente. Vamos a convertir la ecuación general en ecuación de la forma ordinaria. O sea, nos vamos a ir hacia atrás. Este menos 16x lo voy a pasar al otro lado sumando. Entonces mi ecuación ordinaria quedaría y cuadrada es igual a 16x. ¿Ok? Esta es mi ecuación ordinaria. ¿Sí? Recuerden que la ecuación ordinaria de cualquier parábola está escrita como y cuadrada es igual a 4 por p por x. Esa es la ecuación ordinaria para cualquier parábola vertical. Bueno, perdón, en este caso es horizontal. Bien, eso se me pasaba a decirles. Siempre que les den la ecuación general, fíjense con qué letra empieza. En este caso empieza con la letra y. Por lo tanto, la orientación de la parábola debe ser con respecto al eje contrario.
con respecto al eje de las X. Entonces esta parábola es una parábola horizontal. ¿Ok? Esos son dos datos. Aquí con esto que estamos haciendo acá vamos a encontrar el valor de P. Con este dato que estamos usando acá estamos pues prediciendo, ¿qué fue la palabra? Nos estamos adelantando, nos estamos anticipando a la orientación que va a tener nuestra parábola. Entonces ya sabemos que va a ser horizontal. Eso nos va a ayudar a saber qué formulitos vamos a necesitar. Por ejemplo, aquí yo voy a igualar este 16 que acompaña la letra X, lo voy a igualar con este 4P que también acompaña la X. Entonces nos quedaría así. 16 es igual a 4 por P. Aquí yo voy a despejar la letra P porque yo necesito conocer el parámetro de la parábola. Entonces nos queda 16 entre 4, eso es igual al valor de P. Y 16 entre 4, pues es igual a 4. ¿Se fijan? Ya sabemos cuál es el valor del parámetro de la parábola. Con esto ya podemos sacar los elementos, empezando por el vértice. Ya sabemos que el vértice está en el origen, 0,0. Luego sabemos que el foco de una parábola que es horizontal debe de tener la forma P, 0, según la tablita que vimos. Si la P vale 4, pues entonces el foco tiene las coordenadas 4,0. ¿Se fijan? Ahí ya vamos sacando la información. Después calculamos el lado recto. El lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P. Ya sabemos que la P vale 4. 4 por 4 son 16. Por lo tanto, el lado recto tiene una medida de 16 unidades. Y aquí mitad y mitad, pues serían 8 y 8. Por último, calculamos lo que es la directriz. La directriz de una parábola horizontal, pues sí empieza con la misma letra correspondiente al eje, que sería X. X es igual a menos P. Pero aquí como la P vale 4, pues ya sabemos que X vale menos 4. Y listo, ya tenemos los 4 elementos que vamos a necesitar para graficar nuestra parábola. Empezando por el vértice, que es el origen, luego 4,0, que sería el foco. Lado recto serían 8 hacia arriba y 8 hacia abajo, para poder trazar las 16 unidades. Y luego trazamos la curva. Atrás de la curva vamos a ubicar la directriz, que pasa por donde la X vale menos 4 y listo. Ya tenemos ahí los elementos, las ecuaciones y la gráfica en el plano cartesiano. Recuerden que ustedes van a graficar a mano. Es importante que sepan cómo graficar, porque en el examen también tienen que graficar. Es parte de la evaluación que ustedes sepan ubicar puntos, rectas, curvas, todo lo que les vayamos enseñando lo tienen que saber ubicar pues en el plano cartesiano. ¿Ok? Hacemos otro ejemplo. Y se me hace que vamos a terminar con esto. Hasta aquí le vamos a dejar que es la primera parte. No vamos a alcanzar a ver las dos partes juntas porque ya son las 7:10. Entonces vamos a ver aquí nada más este último ejemplo de cuando nos dan una ecuación general. Tenemos aquí x cuadrada más 24y es igual a 0. ¿Ok? Primero, la ecuación empieza con la letra x. Eso quiere decir que mi parábola es vertical porque la letra contraria es la letra y. ¿Ok? Acuérdense que las ecuaciones ordinarias y general empiezan siempre con la letra contraria a la orientación. Entonces es vertical. Ahora, este 24y lo voy a pasar al otro lado. Restando la ecuación ordinaria nos quedaría x cuadrada, perdón, hacia la izquierda no, hacia la derecha, porque queremos que tome la forma de la ecuación ordinaria. Entonces nos quedaría x cuadrada es igual a menos 24y. ¿Ok? La ecuación ordinaria de cualquier parábola vertical es x cuadrada igual a 4 por p por y. Vamos a igualar estos dos datos, el menos 24 con el 4p. Menos 24 es igual a 4p. Despejamos la p, nos queda menos 24 entre 4.
Y el valor de P es igual a menos 6. ¿Ok? Ya con esta información podemos nosotros encontrar todos los demás elementos, empezando por el vértice que está en el origen, 0,0. Luego calculamos lo que es el foco. El foco de una parábola vertical siempre debe tener la forma 0,p. En este caso sería el foco en 0,-6, porque es el valor de p directo. Calculamos el lado recto. El lado recto es igual al valor absoluto de 4 por p. O sea, lado recto es igual al valor absoluto de 4 por menos 6. Ahí me da menos 24, pero el 24 siempre debe salir positivo. Listo. Y por último, la directriz la calculamos donde la y vale igual a menos p. O sea, y es igual a menos de la formulita por menos de valor a 6 positivo. Y listo, ahí ya terminamos con los 4 elementos y las ecuaciones ordinaria y general. Graficamos, vértice está en el origen, foco en 0,-6, aquí cada cuadrito vale menos 2, perdón, cada cuadrito vale 2 unidades, sería menos 2, menos 4, menos 6, sería hacia abajo. Lado recto mide 24, aquí no lo puse, mitad y mitad, pues serían 12 y 12, 12 hacia la izquierda, 12 hacia la derecha. Luego la gráfica, la curva que sale desde el vértice en dirección al foco, pasando por los límites del lado recto. Y por último, ahora sí, graficamos la directriz donde la y vale 6, que sería del vértice o del origen hacia arriba. 2, 4, 6. Acuérdense que cada cuadrito vale 2 unidades, entonces ahí la y es igual a 6 positivo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Hasta aquí le vamos a dejar porque sí, nos va a hacer falta explicar todavía algunas cuestiones de la parábola cuando tiene su vértice fuera del origen. Ahí hay que poner mucha atención porque las fórmulas sí cambian bastante. Entonces igual ustedes vayan sacándole la captura a la primera tablita y la comparamos con la segunda tabla que vamos a ver entonces el día jueves. ¿Ok? El jueves continuamos con parábola que tiene vértice fuera del origen. Eso nos va a cambiar muchas cosas que ya creíamos pues haber dominado. ¿Ok? Pasamos lista. Azael Alemán, si me ayudan prendiendo sus camaritas, por favor. Presente. Azael, muy bien. ¿Puede prender su camarita, Azael? Nada más para ver que sí estamos aquí. Sí. Todos los demás también vayan prendiendo su camarita, por favor. Lick dijo Paulina. No, ahorita apenas vamos a empezar a pasar lista. Nada más prenden sus camaritas. Ah, ok. Para poder ver que sí estamos ahí. Yo apagué mi camarita y ya no la prendí, se me olvidó. Eso como yo estoy viendo la presentación, se me olvida venir a ver acá en Teams. Pero bueno, ahí está. Azael Alemán, ahora sí, ahí está con su camarita prendida. Gracias, compañero. Ya Presente. tengo su asistencia. Y listo. Paulina Álvarez. Presente. Listo, Paulina. También ahí está con su camarita encendida. Muchas gracias. José Amador. Buenas tardes, profe, presente. Listo, José. Muchas gracias. Gracias por prender su camarita. Uriel Arévalo. Buenas noches. Buenas noches, Uriel. Muy bien, muchas gracias. Humberto Arreola. Presente. Listo, Humberto. Gracias por encender su camarita. Kevin Ábalos. Falta, no está. Cassandra tampoco. Dylan Moreno. Presente, Lick, aquí estoy. Dylan, ¿su camarita qué pasó con su camarita?
Ahorita no puedo encenderle, Lick. Ok. Luis Miguel Sánchez. Presente, Lick. Listo, Luis, gracias por prender su camarita. Y Jonathan Becerra. Presente. Listo, Jonathan, muy bien. Pues entonces le continuamos, muchachos, el día jueves en nuestras horas clase, igual de 6 a 7:20. Vayan avanzándole. Con esto que acabamos de ver ahorita, ustedes ya pueden avanzar con la mitad. Son poquitos ejercicios, son 6, sin mal no recuerdo. Ustedes pueden hacer los primeros 3 problemitas con esto que acabamos de ver. Vayan avanzándole la tarea para si hay alguna duda, pues lo podamos trabajar. Podamos trabajar su duda el día jueves antes de iniciar con los siguientes ejemplos, ¿ok? Gracias por haberse conectado, que pasen bonita noche, cuídense mucho y nos vemos en nuestra próxima clase virtual. Que esté bien, Lick. Hasta luego. Gracias igualmente, cuídense mucho.